Vamos de teatro a teatro, recién estaba Pablo Gorlero con nosotros y ahora saludamos a nuestra gran columnista, Larisa Rivarola. ¿Cómo te va, Larisa? ¿Cómo estás, Osvaldo Quiroga? Osvaldo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Ayer la marcha estuvo muy bien, muy bien, mucha gente, la verdad que sí. Levantó el ánimo. Y sí. Un montón. Cuando hay un cambio, todo esto nos alegra, ¿no? Ni poner el cuerpo moviliza. Exactamente. Contanos qué fuiste a ver. Fui a ver la revista del Cervantes, que es como ver todo aquello con lo que por lo menos yo crecí y jamás pude ver. Claro, un sueño de porque cualquiera que estudia teatro. No te llevaban. No, porque soy clase 76. Por eso te digo, tus papás no te llevaban, estaban. De ningún modo. De ningún modo, claro. Claro, en algunos periodos ni siquiera habían nacido ellos. La verdad es que es como es el homenaje, bueno, obviamente al género que es como el legado de nuestro teatro nacional. Uh-huh. Y además el espectáculo se llama así, ¿no? La revista del Cervantes. Y está planteado además con un reconocimiento a justamente esa centralidad que tuvo la revista en nuestra cultura. O sea, el género tiene más de 100 años. O sea, es una revista. Sí. Porque yo sí vi revistas. Yo vi vi a Moria, vi un montón de revistas, porque yo estaba en La Nación y las iba a cubrir, ¿no es cierto? Y algunas eran buenas. De los 70 para acá había mucha revista todavía, pero acá hay una recuperación interesante para mí, porque, a ver, hay revistas, hay Escalera Central, hay vedettes, hay plumas, hay tango, hay orquesta en vivo, la orquesta del Cervantes, y hay cómico. Y especialmente, algo que a mí me conmovió muchísimo, hay capocómico. Porque así como históricamente, la revista es la que posibilitó la crítica política, ¿no? La sátira, con este rol del capocómico. Acá hay una referencia contemporánea que sí yo ahí tengo anclaje, que es la de Tato Bores. Uh-huh. Hay un personaje que lo interpreta Marco Antonio Caponi, que lo hace brillante. Bueno, si es el que estoy viendo en streaming, es igual a Tato. Tiene la misma peluca, tiene anteojos, el que estoy viendo ahora en streaming. Bueno, sí, es Tato. Vos lo ves, y no, pero además no solo porque físicamente, cómo está caracterizado, sino que en su accionar, la voz, la gesticulación, o sea, la actuación, es Tato. Y es interesante la referencia para mí de Tato, que por lo menos yo lo que investigué históricamente en historia del teatro argentino, Tato se había desempeñado como telonero en el Maipo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando entretenía al público mientras, se cambiaba el decorado, por ejemplo. Y había un público ahí que esperaba además esas apariciones, ¿no? O sea, la revista tenía esas convenciones, respetaba esas convenciones, y la verdad que en este homenaje que se hace, hay algo muy interesante que para mí rescata la figura de Tato, que era un género muy despreciado por el sector culto, originalmente, uh-huh. Y la verdad es que quienes nos dedicamos a investigar teatro argentino, siempre, por lo menos en nuestro teatro nacional, estamos intentando pensar en esa tensión entre lo culto y lo popular, como una característica identitaria nuestra. Uh-huh. Y la revista del Cervantes, ahí está ese cruce entre lo culto y lo popular en la figura de Tato Bores, en cómo interpreta Marco Antonio Caponi, con un agregado además, porque además tiene monólogo, Tato, y tiene una calidad su monólogo en la interpretación y en la actualidad, que no es casual que entre quienes escribieron el libro original de esta revista, entre quienes están, que son varias personas, está Marcela Gerti, Juan Serrauch, está Alfredo Allende, pero está Sebastián Borenstein, que fue el último guionista de Tato, uh-huh. Además de su hijo. Y se nota, además de eso, se nota cómo se recupera el humor político, que era algo muy característico del género. Y después hay en la tele lo viste muchas veces. Toda mi adolescencia, en mi casa se cenaba con Tato a las 21 horas. Claro. Era sagrado escuchar el monólogo, además, no hagas ruido ni con el tenedor. Y está Pinti, estoy viendo a Pinti también. Y está junto con él, también interpretado por Sebastián Zúñiga y Enrique Pinti,
Pero ahí yo encontré, tal vez por la referencia personal mía, más allá que sí lo he visto por ahí a Pinti en teatro, pero la referencia me parece que más vinculada a la revista, sí ahí me parece que es la de Tato, y después en toda la composición, que hay como una decisión de puesta en escena que para mí muy valiosa, porque si no conté mal, fueron 21 números musicales, contando la apertura y el final, ¿no? Y eso me parece interesante porque hay toda una historia que se rescata, y hay números musicales originales porque las partituras están, y hay un trabajo interesante de recuperación de partitura. Me refiero a revistas de números musicales de 1904, de 1920, de 1914, o sea, realmente esas primeras revistas que a mí me llevan a un periodo también de los 20, de los 30, o sea, muy, muy anteriores incluso a Tato, donde recordé y revisité que el primero que escribió la historia de la calle Corrientes en el año 37 fue Leopoldo Marechal. Mira, el autor de Dan Buenos Aires. Exactamente, a quien se le encarga el intendente municipal cuando Buenos Aires cumple 400 años de su fundación. No sabía. El libro de Marechal, claro, y ya el libro de Marechal reflejaba esas tensiones entre lo oculto y lo popular. A mí me gusta mucho Marechal, ¿te gusta a vos? Sí, es hermoso. Entonces, encontrar para mí esta vinculación me parecía además mucho más valioso en lo que significa poner la revista en el Cervantes en este momento, que si bien estos números, digo, los 20, los 30, no es el esplendor, eso va a ser ya recién en los 40 y los 60, recuperar, me parece, esos cuadros cómicos, la estructura del género, la orquesta en vivo. La orquesta en vivo es maravillosa. Hay una orquesta en vivo, hay una orquesta en vivo. La orquesta de Cervantes en vivo. Y una pregunta más, ¿hay vedette? Hay vedette, y hay cuerpo de baile inmenso, la verdad que no los conté, que está interpretado, o sea, todo ese, más allá de la vedette central que es Mónica Antonopoulos, después todo el cuerpo, ¿viste? Como en ese final que tiene la revista, donde está la escalera, ¿no? Claro, van bajando con los trajes, el porte que tienen para llevarlos, bueno, todo eso además lo hace la Compañía Nacional de Danza, no es cualquier compañía. Claro. Y dos figuras que también me parecían muy importantes para darle un poco de contemporaneidad a esto, en teatro, música, que son las figuras de Carlos Casella y Alejandra Radano, que hacen como una guía, le dan un marco a la historia que se cuenta, porque hay un argumento y se cuenta una historia, que lo único que me quedó ahí como pendiente es que me hubiera gustado a Carlos Casella y Alejandra Radano escucharlos cantar un poquito más, porque tienen unas voces hermosísimas. Cantan muy, muy bien. Ahora, vos sabés que en una época, la revista evolucionó mucho y cambió. En una época era el lugar, te digo, una época por ahí los años 30, no sé exactamente, donde los hombres podían ver mujeres con menos ropa, porque no es como ahora que vas a la playa y bueno, toda la gente se viste como se le da la gana, no era así. Entonces, era un lugar donde también había mucha picaresca en la revista. La vedette aparecía siempre, hasta las últimas que yo vi, con muy poca ropa en el sentido de mostrar el cuerpo, ¿no? O sea que en un momento también la revista tenía eso. Era donde iban los señores, bueno, a mirar un poco otras mujeres, lo cual lo estoy contando porque así era nada más, no estoy opinando. Sí, no, y además donde se habilitaba o se posibilitaba cierta bajada de línea, cierta exposición, o sea, la forma de exposición también del cuerpo, donde al principio las mujeres eran las que cantaban los tangos, después sí la mujer empieza a pasar a ese lugar más de expositivo, físico, pero al mismo tiempo, bueno, yo era chica y me acuerdo las fotos de Nélida Lobato, de Nélida Roca, que decía, me muero muerta con estas mujeres. Nélida era una enorme intérprete, yo creo que fue maravillosa, ¿no? Por supuesto, a Nélida Roca ya no la vi, pero a Nélida la vi 2 o 3 veces, la entrevisté. Actuaba muy bien, Nélida, pero muy bien. Bueno, de hecho, si uno hace como el periodo, va historizando el recorrido incluso de muchas figuras,
como era un género menospreciado, lo que empieza a pasar ya después en los 40, por ejemplo, 50 y 60, te diría, es que algunas figuras empiezan a armar su propia compañía y Claro. pasar al teatro oficial como una manera de legitimarse, porque ese no era un género respetado. No, Desde la revista. estaba el Tabarís. Claro, Y, sí, sí, sí. era un lugar turbio, digamos, estoy exagerando para que se entienda lo que digo, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, Así que, no cualquiera estaba ahí sentado, esto quiero decir. claro, totalmente de acuerdo. Así que, digo, hay todo un universo ahí que se recupera, digo, y para no extenderme, quería, en términos de esto, de qué es lo que se recupera, también dar cuenta de que, hasta donde pude leer y un poco indagar y ponerme en tema, hay un gran trabajo de curaduría que se hizo en términos de investigación y de archivo para esta obra. Se rescataron, como te decía antes, estas partituras originales, y también, hasta donde pude anoticiarme, se rescataron algunos vestuarios originales recuperados del propio teatro. Qué bueno. Entonces, con el apoyo además del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que en algún momento hablé de su libro. Es decir, hay una valorización además del teatro como patrimonio histórico nacional. Y eso me parece que en este Está muy momento bien, y en este muy contexto vayan a ver la Sí, revista de Cervantes. me extraña que lo hagan en este momento y en este contexto, me extraña, pero bueno. Por eso no levantemos la perdiz. No levanto la Porque perdiz. ¿Quién como no dirige? tienen la menor idea de algunas cosas. ¿Quién es el responsable? Mira, es la dirección, yo te soy súper sincera, no conozco al director, es Pablo Maritano. No. No tengo su No, yo referencia. tampoco, yo Él tampoco. es como su director general y el puestista, digamos. Después está el director musical, Fernando Albinarrate, y sí, la única referencia que sí tengo es que la dirección coreográfica es de Andrea Cervera, que es la que creó el Combinado Argentino de Claro. Danza, Claro, sí, los es festivales buena. de danza de Buenos Aires, ella es muy buena. ¿Qué días va? ¿Te acordás qué días va? Va, sí, de jueves a domingo a las 20. Bueno, habrá que ir, Larisa. Habrá que ir, señor. Habrá que ir. Te mando un abrazo y pero muchas gracias. Un importantísimo Al contrario, un besito aporte, grande. Gracias. Buenas noches. Era Larisa Rivarola. Música, maestro, si le parece. Si le parece, si no. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.